Nos dicen del Instituto Electoral, nos informan que no es que Santiago Taboada haya pedido que no se hable, que no se tocara el término. Grosso modo, ahora lo vamos a ver con el correo político de la campaña de Santiago Taboada, Federico Dorín, pero por lo que nos explicaron es más bien es una denuncia por calumnia precisamente por utilizar esta frase del cártel inmobiliario a alguien que no está sentenciado, vaya, ni siquiera acusado, como es el caso de Santiago Taboada, en este proceso donde efectivamente, por cierto, gracias a Arturo Ángel, que nos recuerde, dice, me sorprende que ni Epigmenio lo sepa, claro, Arturo Ángel, periodista, me sorprende que ni Epigmenio lo sepa, porque parte del cártel inmobiliario sí ha habido exfuncionarios condenados, o sí hay, por procedimientos abreviados, por supuesto, para poder salir rápidamente en esos procesos y enfrentarlos en libertad. Aceptas tu culpa, son condenas breves y estás en libertad, y hay muchas otras, y me sorprende que no lo sepa el propio Epigmenio Ibarra. Pero este tema que tiene que ver en el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene que ver más bien con un asunto de calumnia. Federico Doring, ¿cómo estás? Buen día. Coordinador político de la campaña Santiago Taboada. Pidieron expresamente que no se tocara, que no se usara el término cártel inmobiliario en el debate del domingo, Federico. No, sí, nosotros lo que promovimos como partido fue una queja por calumnia. Hay una tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral desde el 2016, la misma tesis con la que cuando alguien hace, por ejemplo, un spot que te calumnia, pides que lo bajen, porque la libertad de expresión, incluso en un proceso electoral, y eso dice la tesis de la Sala Superior, está acotada a que lo que tú le atribuyes a tu adversario tenga el texto de veracidad de información. Tú como elector tienes el derecho a que lo que haya en la contienda electoral sea veraz. Déjame ponerte un ejemplo de lo que no se podría hacer en la Ciudad de México. Este señor Juanito acaba de grabar un video la semana pasada en el que acusa a Clara Brugada de no ser mexicana, sino de ser salvadoreña. Pues tú no puedes empezar una campaña en la que pongas en entredicho la nacionalidad de Clara Brugada. Y no puede ser de eso una campaña sistemática de propaganda donde todo mundo la atacase sin fundamento alguno. Eso se conoce en términos electorales como calumnia. No puedes hacer eso. No puede, por ejemplo, el PAN salir a decir que Morena es el partido, digamos, de narcosatánico, porque tiene un caso aislado de una candidata en Sonora que dice que hay que aliarse con Satanás. El que haya un caso individual aislado de una persona que cometió una conducta, como por ejemplo el difunto Sergio Carmona vinculado con el gobernador Américo Villarreal y el Huachicol y todo el caso de Tamaulipas, pues eso no hace que Morena sea el partido del Huachicol. No puedes tú orquestar una campaña propagandística por un caso aislado. Y con eso es con lo que se bajan los spots, Ciro. Habría que informarse un poco. Estos ignorantes de Morena no saben ni siquiera lo que ha pasado. Este tema de calumnia, en específico el de la otra palabra, y recuerdo, Ciro, ante ti, auditorio, que los jueces de amparo prohibieron a la Fiscalía y al gobierno de la ciudad utilizar esa palabreja del mentado cártel. ¿Por qué? Porque no se sostenía con base en los hechos en las carpetas de investigación. No lo estoy diciendo yo. Le prohibieron al gobierno y a la fiscalía usar esas palabras en sus conferencias de prensa. Imagínate tú, si no las puede usar la fiscalía, porque la fiscalía no pudo acreditar cuando perdió el amparo que había elementos para sostener ese dicho propagandístico por parte del cuñado de facto de Martí Batres, el abogado cúspide Lara, pues mucho menos lo puede ser propaganda electoral. Entonces lo que el partido dice es: vamos a criticarnos con base en lo que la ley establece que son los hechos objetivos. Sí, yo escuchaba ahorita lo que decía Manuel, hay dos exfuncionarios que tienen un procedimiento abreviado y que reconocieron que se comportaron indebidamente. Pero los dos exfuncionarios, ningún día, no hay un solo día de su vida que hayan trabajado para Santiago Taboada. Por eso también, en el caso de Benito Juárez, Luis Mendoza, antes de esta queja, y por eso es que puedo calificar de ignorantes y dolosos a los de Morena, este criterio ya lo obsequió, Ciro, el Instituto Electoral. A Leticia Varela, la candidata de Benito Juárez, se le instruyó que no utilizara esa herramienta propagandística hace 3 o 4 semanas. No es un criterio nuevo. Ya lo habían Oye, Federico, ni de libertad de expresión, como argumenta, ¿no? Ni de libertad de expresión. Ni de libertad de expresión.
con los exfuncionarios, dos que sí han reconocido que se comportaban indebidamente. Ni es un caso de libertad de expresión. Que la propia autoridad electoral señala que tu propia libertad de expresión está acotada a la veracidad. En el caso de Sergio Gutiérrez, el expresidente de la Cámara de Diputados, él se acogió a esa tesis de la Sala Superior para defender cómo se le atacaba a su esposa de manera injustificada. Correcto. Morena ha usado esta tesis de la Sala Superior. Él la usó para defender y pedir que bajaran tweets que calumniaban a su esposa y que se reconocieron por la Sala Especializada como violencia de género en contra de su esposa. Lo que no puede hacer Morena es acogerse a esa tesis cuando le conviene y agravia y calumnia a la esposa de Sergio Gutiérrez Luna y renegar de ella cuando ellos la utilizan con don en la Ciudad de México. Gracias Federico. Buen día, Federico Dori. A ustedes, buen día. Coordinador político de la campaña de Santiago Taboada. Vamos a pausa, 9:20, volvemos.